Bienvenidos a este teleseminario con el doctor Edmundo Velasco. El doctor Edmundo Velasco fue socio y coexpositor internacional por más de 17 años, con el doctor John Grinder, co-creador de la programación neurolingüística. Ha impartido seminarios en Europa, Centroamérica, Sudamérica y, por supuesto, México. Fue quizá una de las personas más cercanas a John Grinder, co-creador de la PNL. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. También cuenta con una maestría en Desarrollo Humano. Tiene especialización en Psicoterapia Gestalt, así como en Hipnosis Ericksoniana. Es máster en Programación Neurolingüística e instructor de instructores en PNL. Fue representante técnico de John Grinder para México y América Latina por más de 17 años. Además, es instructor de cursos de programación neurolingüística y coaching. Con ustedes, el doctor Edmundo Velasco. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Estamos retomando una vez más esta serie de teleseminarios de programación neurolingüística. Estuvimos un tiempo ausente, seguramente te habrás dado cuenta si eres de los que nos viene siguiendo en cada ocasión, por un lanzamiento que estábamos haciendo de la Universidad de Marketing y Ventas con programación neurolingüística. Hemos terminado, así que ahora nuevamente estoy contigo y me da muchísimo gusto para comenzar estos teleseminarios. Como te decía en los correos donde te invitábamos, ha habido una gran expectación porque nos han solicitado nuevamente. Hace mucho tiempo dimos el teleseminario Formando Triunfadores y nos decían que en este momento de tanta turbulencia los hijos están viviendo una circunstancia difícil y cómo ayudarles. Así que por eso te damos la bienvenida al teleseminario Formando Hijos Triunfadores con programación neurolingüística. Quiero comenzar dándote un marco de referencia. Lo que quiero compartir contigo es algo que verdaderamente puedas utilizar, que al final del teleseminario inmediatamente puedas implementar en la educación de tus hijos, en la comunicación. Y al final te voy a hacer una promesa. Al final vas a conocer más que el 95%, me atrevería a decir más del 97, 98%, pero vamos a dejarlo el 95%, más que el 95% de las demás personas sobre cómo formar hijos triunfadores y las ventajas que para tu futuro puede tener este procedimiento. Así que quiero darte un cambio de perspectiva que te muestre perfectamente y tratar de llevarte paso a paso, por lo menos los pasos iniciales, de cómo lograr tener hijos triunfadores. Al final, como todos los teleseminarios, les voy a mostrar una oportunidad excepcional y hoy, en esta ocasión, por arranque de los nuevos teleseminarios, tenemos algo muy interesante, espectacular. Así que quédate al final para que veas cómo puedes cambiar totalmente la vida tuya y de tus hijos utilizando la programación neurolingüística. Antes de comenzar, amigos, me gustaría que me pusieran en el chat si se está viendo bien, si se está escuchando bien. Vamos a cerrar el chat. Y te pedimos que tú también hagas lo mismo, que no hagas uso múltiple de tu internet. Estamos en una transmisión en vivo desde Guadalajara, México, en este caso, y el ancho de banda de tu computadora se divide si al mismo tiempo estás navegando en Facebook, en Twitter. Entonces, para que tengas una transmisión de calidad en el video y calidad en el audio, te pedimos que cierres, por favor, tu internet. Muy bien, me dicen que está bien el audio, que está bien la transmisión y vamos a comenzar. Voy a presentarme primero quién soy yo y por qué deberías escucharme. Soy el doctor Edmundo Velasco y bueno, además de haber estudiado un par de maestrías y haber estudiado especializaciones, lo que me autoriza para hablarte de PNL es que tuve el privilegio y la oportunidad de trabajar por más de 17 años con uno de los dos co-creadores de la programación neurolingüística, el doctor John Grinder. Impartíamos seminarios alrededor del mundo. Y ahora esa experiencia de haber trabajado codo a codo con él como expositor, voy a ponerla contigo. Nuestra filosofía, cuando trabajábamos en esos 17 años, siempre fue la misma. Nunca complicar lo sencillo.
Por eso, lo que te voy a presentar para crear hijos triunfadores, gente que de veras sea de cambio, de poder, y que cuando sean grandes puedas tener tú el beneficio de haber creado esos hijos triunfadores en el cuidado, en la economía o simplemente en el orgullo de haber desarrollado estos hijos triunfadores, sea muy importante. Ese es el efecto. Y nuestra filosofía fue nunca complicar lo sencillo, como te decía. Así que vamos a partir de 3 preguntas básicas. Y estas 3 preguntas las vamos a retomar al final del seminario. Las 3 preguntas básicas son: ¿es simple? ¿Funciona? ¿Lo puedo hacer yo? Como padre, como madre, ¿puedo hacer estos cambios? Entonces la pregunta es simple? Sí, sí es muy simple. ¿Funciona? Garantizado por más de 40 años la programación neurolingüística. ¿Lo puedes hacer tú como padre, como madre? No solamente puedes, más vale que lo hagas si deseas tener hijos triunfadores en la vida. ¿No es verdad que algunas veces sientes que tu vida está fuera de equilibrio, que no te alcanza el tiempo para hacer todas las cosas que quisieras hacer con tus hijos? De plano dices: híjole, por favor, hagan lo que puedan, yo ya no puedo estar con ustedes, hijos, váyanse por ahí. Es decir, de verdad que te da la sensación de que quisieras hacer mucho más con ellos, apoyarlos en sus tareas, deberes escolares, ayudarlos a convivir más. Sin embargo, no te alcanza el tiempo, porque hay un desequilibrio, que no dispones el tiempo ni siquiera para convivir con amigos, pues mucho menos con tus hijos. Y hay que hacer, te da una sensación de que hay que hacer un enorme esfuerzo, una lucha muy grande para mantener unida tu vida. Normalmente se viven saturados, frustrados, oprimidos, torturados y verdaderamente demandados por las exigencias de los hijos, que no te dejan trabajar, que no te dejan disfrutar de tu programa favorito, que no te dejan dormir, que no te dejan estar en la conversación telefónica con alguien. Verdaderamente vives una emoción de saturación. Y esto te genera, como decíamos, la frustración. Muy bien, vamos a empezar por el asunto de origen. ¿De dónde surge el problema de no tener hijos triunfadores? Muchos de ustedes seguramente están teniendo hijos con problemas de dislexia, con problemas de hiperactividad, con problemas de lento aprendizaje, problemas escolares, problemas de conducta. ¿Cuál es el origen del problema? Entonces, como me comprometí contigo, como te dije, voy a darte valor, quiero darte valor. Voy a quitar toda la paja y me voy a ir directamente a la esencia. ¿Cuándo comenzó el problema? Todos los investigadores, todas las personas que han hecho estudios sobre esta temática dicen que el problema incluso comienza en la gestación. Hay diferentes propuestas en qué momento el cerebro del bebé ya va grabando situaciones, emociones, percepciones. Pero hay autores que hablan desde la 3ª semana de gestación. Esto es increíble, porque en la 3ª semana de gestación apenas es un mini embrión. Bueno, pues es que lo primero que se forma cuando estás dentro de mamá es el cerebro. Si tú ves un embrioncito o un feto, observarás que tiene la cabezota muy grande y el cuerpecito muy pequeño, porque en el proceso de formación interior, dentro de la madre, lo primero que se forma es el cerebro, porque finalmente es la estructura más importante. Después puede tener un diente, un pelo, unas manos, de pelo lacio, pelo chino, los dientes hacia afuera, hacia adentro, las manos, los dedos regordetes o delgados, pero el cerebro es clave. Y lo que la mamá vive en esas semanas, en esos procesos del embarazo, el bebé lo siente. Y aquí es donde puede empezar el problema por el cual el niño tiene conductas que pudiéramos llamar negativas. Por ejemplo, ¿qué programas transfirió la mamá? Hay embarazos que se viven pues de una manera muy entusiasta, muy bonita, con mucha ilusión, sobre todo si es el primerizo. Pero después de 2 o 3, a veces la mamá vive frustración. Incluso lo llegan a vivir desde el primer bebé. Les da una sensación de que estoy gorda, que mi cuerpo ya se echó a perder, que me estoy llenando de estrías, ya no puedo ni sentarme, más bien me dejo caer en la silla, ya no puedo caminar, me cuesta trabajo dormir, ya no puedo manejar porque pega mi vientre, mi estómago, la panza de embarazada pega con el volante.
me da calor, siento náuseas, y todas estas cosas afectan. Luego viene el parto. Durante el parto hay grabaciones muy fuertes porque después de haber vivido todas las cosas que estuviste viviendo en el embarazo, los miedos de la mamá, porque fíjense, en las primerizas la mamá dice, ay Dios mío, que nazca bien, que no vaya a venir con una enfermedad, y hay miedos. Entonces el bebé dentro de mamá vivía sus miedos y no sabía por qué, pero dentro de mamá el bebé ya aprendió a tener grabaciones en su mente de sentir miedo. Por eso después se preguntan por qué duerme con la luz prendida, por qué ve monstruos en el closet, por qué es un niño miedoso. Pues todas estas emociones que va viviendo durante el embarazo con la mamá y lo que va viviendo la mamá, agréguenle las discusiones con el papá, las situaciones económicas, todas las angustias que la mamá vivía, agréguenle el momento de nacer. Ya el cerebro del bebé, su cerebrito, ya trae una serie de grabaciones de angustia, de miedo, de frustración, de cosas que no sabe ni por qué, pero hay que sentirse mal. Y luego viene el momento de nacer. Cuando el bebé está dentro de mamá, él cree que todo el universo, que todo el mundo es su mamá. Es decir, es como esto que tenemos aquí y ahora. Es lo que yo veo el cielo, veo las estrellas y imagínate que este fuera el vientre de mamá. Creo una idea de lo que es el mundo dentro de mamá. Y lo que no está en ese esquema no es entendible por mí. Por lo tanto, el bebé crea ese universo y de repente tiene que salir a algo que no conoces. De hecho, los psicólogos le llaman la primera muerte. Esto significa que mueres a lo que conoces para pasar a lo que no conoces, igual que nos pasa en el momento de morir. Las personas que mueren tienen que pasar a ese proceso, pero sabemos que no es el final y esto se ha visto ya y se ha estudiado muchísimo. Por lo tanto, el bebé nace muriendo a lo que conoce y lo empiezan a apretar y pierde su alberquita cuando se revienta la bolsa de la mamá, se pierde el confort que tenía y siente con las contracciones y lo aprietan, lo empujan. El parto es un trauma, invariablemente, nacer es un trauma. Y luego lo que pasó en el parto, lo que sucedió en el proceso del parto, aunado a las grabaciones que ya trae del embarazo, de la gestación, todo lo que te platiqué de la madre, el momento del parto es muy traumático, muy traumático. La manera como naciste, vamos a pensar si fue cesárea programada, si fue un parto que duró mucho tiempo naciendo, si fue un parto rápido, si fue 7-mesino, 6-mesino, 8-mesino, si nació después de los 9 meses, tuvieron que inducirle el parto a la mamá porque ya había pasado el tiempo y la mamá no tenía todavía el bebé. Vamos a empezar por analizar el parto prematuro. Y ojo, en el parto prematuro no solamente estoy hablando del 7-mesino, estoy hablando del 6-mesino, que a veces hay así, o 5-mesino, pero también estoy hablando del que nace antes de los 9 meses, a los 8, 8 y medio, le llamaríamos 8-mesino. Todos aquellos programas que se generan en la mente de un niño que nace antes de los 9 meses son programas que lo llevan a tener conductas de ser un niño un poco acelerado, porque fíjate, tiene que llegar antes que los demás. ¡Qué magia, eh! Tiene que llegar antes que los demás. Y si le dicen que hay que hacer algo, lo tiene que hacer antes que los demás. Y son niños que viven de una manera muy acelerada, siempre están haciendo las cosas intensamente. Y en el parto prematuro, entonces, se van generando unas grabaciones como así. Para yo estar vivo necesité nacer antes. Por lo tanto, para sentir la vida necesito hacer las cosas antes. Y tú verás a un niño prematuro, aunque sea 8-mesino, no que sea 7-mesino, puede ser 8-y-medio-mesino, y observarás que ese niño tiene conductas de ser un poco desesperado, de ser un poco acelerado, ansioso, no espera que las cosas lleguen al momento en el que tienen que suceder y él trata de adelantarse a esos procesos. Y como contraparte tenemos el parto tardío. El parto tardío se da cuando ya pasaron los 9 meses y ya ha pasado un tiempo le ponen un inductor de parto, una inyección para inducir el parto a la mamá, porque ya hay riesgos para el bebé en el interior.
Estos niños, por ejemplo, que se pasaron de los 9 meses un día, 9 meses una semana, 9 meses 10 días, son niños que son muy calmados, pasivos, ya voy, tranquilo, todavía no me toca, ya voy. A veces decimos, pareciera que tuvieran atole en la sangre. No es eso, es que son niños de parto tardío. Te estoy poniendo dos ejemplos, parto prematuro, parto tardío. Pero ¿qué tal si fue cesárea, por ejemplo? Porque luego me dicen, bueno, ¿y si fue parto normal? No hay parto normal, no hay parto normal. Todos los partos son un trauma. Si fue una cesárea, por ejemplo, puede ser que hubo sufrimiento fetal, intentó nacer, cesárea, ya hay sufrimiento fetal. Entonces ese niño tiene un programa, yo lo puedo intentar, pero necesito que alguien venga y me ayude. Son las personas que a veces de adolescentes, de jóvenes, de adultos, se buscan un socio, no puede hacer nada solo. Aunque el socio le haga fraude, se abuse de él necesita tener a alguien que le apoye. Fíjate qué interesante. Yo intenté nacer, pero sé que tengo un programa que puedo intentar algo, pero necesito que alguien venga y me ayude en el punto final para lograrlo. La cesárea programada les pasa al niño que, por ejemplo, dice la mamá, mire, señora, su bebé viene muy grande, no tiene caso, vamos a hacer una cesárea. Y además esto tiene que ver con la economía de los doctores, tengo que ser honesto. Muchos ginecólogos provocan la cuestión del parto, justifican la cuestión del parto por cesárea, porque obviamente hay un mayor ingreso, hospitalización, cirugía, todo esto. Y bueno, cada día se ha puesto más de moda. Como puedes observar, cada vez los niños nacen más por cesárea. Originalmente era un procedimiento de emergencia o para algo que no estaba pasando de la manera correcta. Bueno, hecho esta aclaración, te quiero decir que esos niños a veces están dormidos, no pasaron porque se les acabó su alberquita y de repente estaban angustiados, los estaban apachurrando, los jalaron, hicieron ahí un movimiento, no pasaron por esos procesos, de repente hasta los sacas. Y ha habido casos de que el niño sale dormido, no despertó, o sea, porque no vivió todos esos procesos. Muchas de estas personas, no es todas, pero muchas, desarrollan una conducta que no saben vivir procesos. No saben lo que es un proceso, porque primero es romper la fuente, intentar nacer, pasas por un tiempo, estás en el proceso, te jalan, coronas, jalas, o sea, coronas es cuando saca la cabecita el bebé. Todas esas cosas no la vivieron. Entonces llega un jovencito de 20 años y dice, mamá, me casé ayer. ¿Cómo que te casaste? ¿Pero por qué? Pues me dieron ganas. Fíjate que él no sabe que hay que vivir un proceso, tener la novia, solicitar a los padres de la novia la boda, que van los papás, que se hace una cena, que luego se planean las invitaciones, la fiesta, la ceremonia. Esos son procesos que en su mente, por haber nacido de una cesárea programada, le cuesta trabajo vivir. Y bueno, son situaciones que se van a reflejar más adelante en su vida. Así que te podría hablar 10 horas, de verdad, te dan un curso de 16 horas hay como 40 tipos de parto y personalidad ya en la psicología establecidos, 40 tipos de parto y personalidad. Por ahí vas a encontrar libros que se llaman Parto y Personalidad. Y hay como 40 ya muy clasificados. Aquí solamente te estoy hablando un poquito de la idea de que puede haber programas desde ahí. De hecho, como te decía, nacer es un problema, es un trauma. Decía el gran Facundo Cabral, con su magia, decía, nacer es un dolor que la vida nos compensa, porque la vida es muy bella. Me encanta esa frase, por eso te la quise compartir. Sí, nacer es un trauma, pero no te quedes con el trauma. La vida es tan bella que ese trauma se compensa. Es maravilloso el concepto que estaba comentando Facundo, pues ya fallecido trágicamente. Luego ya vienes con programas en la gestación, la situación, la historia. Luego tienes el parto. Híjole, luego tienes la infancia. La infancia, todas las corrientes dicen que son los puntos más importantes. Durante la infancia le hablan al niño, le dicen, eres un tonto. Y mira, claro que hay momentos en que como padre te molestas. ¿Qué estás tonto? ¿Eres un tonto? Mira, el concepto de ser y tener
el ser o no ser, como decía Shakespeare, to be o no to be, el ser o no ser es muy diferente del tener. El ser involucra todo tu ser, desde la punta del cabello hasta la punta del pie. Cuando me dicen, eres un tonto, soy desde la punta del cabello hasta la punta del pie. Pero si me dicen, hiciste una tontería, puedo dejar de hacerla. Es decir, tengo una falla, puedo dejar de tenerla, pero no puedo dejar de hacer hasta el día que muera. Entonces, decirle a un hijo, eres un tonto, es programarlo globalmente para ser un tonto. Acá en México usamos mucho la palabra menso. ¿Qué menso eres?, le dicen al niño. Y entonces eres menso desde la punta del cabello hasta la punta del pie. Entonces, y hay papás, aquí tengo otro ejemplo, hay papás que dicen, tú no eres tonto, eres distraído, y a veces sale peor ser tonto que distraído o distraído que tonto. ¿Por qué? Porque olvida la chamarra, olvida el reloj, toda la vida pierde cosas porque no es tonto, es distraído. Entonces, queriendo corregirlo, me preguntarás, estás preguntando ahí, bueno, ¿y qué le digo cuando haga una cosa que está mal? Hiciste una tontería, ok, puedes dejar de hacerla, pero no eres un tonto. No entiendo, le hablas al hijo, por qué o cuál fue la razón que te llevó a cometer, a hacer esa tontería. Hiciste, puedes dejar de hacer, pero no puedes dejar de ser. Entonces, durante las primeras épocas del niño, el niño es bombardeado con eres un tonto, no sirves para nada, igual de inútil que tu padre, en fin, las frases famosas que le van diciendo al chico, o el papá le dice, eres tan mula como tu madre, porque bueno, se atacan diciéndoles características del papá o la mamá a la pareja en el niño. Entonces, estas grabaciones van entrando en la infancia. Las bromas que le decían, por ejemplo, yo les comparto en mis seminarios, y esto es real, que yo sigo siendo moreno, pero de joven, de chico, de niño, era bastante más moreno. Entonces, curiosamente, mis hermanas no son morenas, son blancas. Entonces yo decía, ¿por qué soy moreno? Mis padres, queriendo suavizar esa situación, esa circunstancia de no tener la tonalidad. Mi madre era de tez blanca y mi padre moreno. Y bueno, yo salía a mi padre y mis hermanos salieron a su madre, a mi madre. Vamos a pensar que sea la misma. Pero las bromas eran, ay, es que a ti te recogimos de la basura, tú no eres de esta familia, te dejaron en un canastito ahí en la puerta de la casa y decidimos adoptarte. ¿Te acuerdas de estas bromas? Y con mi tez morena, pues me hacían muchas bromas, que cuando eras pequeño no tenías angelito de la guarda, tenías murcielaguito de la guarda. Bueno, las bromas, que cuando yo nací el doctor dijo, señora, se le salió el hígado. Bromas, bromas, bromas que mis papás hacían, tratando de suavizar esa diferencia de color. Cada quien, piensa un momento las bromas que te hacían tus papás o el hermano mayor. Por cierto, el hermano mayor, decimos acá, es un hígado, es un higadito, o sea, es un gancho al hígado permanentemente. Frecuentemente es el que más daño hace, porque los papás a veces son más cuidadosos, pero el hermano, que no tiene ese criterio, es un niño también, no lo hace por maldad, es muy cruel, es muy cruel. Te puede decir, tú no eres de esta familia, ¿eh? Ya cuando tienes 6, 7 años, el hermano tiene 11, se acerca y te dice, te voy a decir algo porque no se me hace justo. Además te justifica por qué te lo va a decir. No se me hace justo. No está bien que ignores estas cosas. Tú no eres de esta familia, ¿eh? Tu mamá, así es de ocurrente el niño. La sirvienta es tu mamá, ¿eh? Ella es la sirvienta, la ves ahí con granos, ¿no? Ella es tu mamá. Y el jardinero de la escuela, don Napo, es tu papá. Y mira, nosotros acordamos que no te íbamos a decir, y toda la familia sabe que es un secreto, pero a mí no se me hizo correcto engañarte. Y ese niño, pero no vais a decir, porque si dices que ya te comenté, pues me van a regañar a mí. Y entonces queda entrampado el niño entre lo que le dijo el hermano mayor e ir a preguntarle a los papás. Y lo van a ver 2 días, 3 días, una semana, todo, y observando a la sirvienta y observando al jardinero de la escuela, a ver si hay algo que lo vincule.
hasta que no aguanta más, llega con su mamá y dice, mamá, ¿sí soy tu hijo? Claro, ¿por qué? Porque me dijo mi hermano que el jardinero y la sirvienta. Y claro, va a haber una regañiza o una reprimenda muy seria hacia el hermano que hizo esto, pero el daño ya está hecho. Tú viviste la experiencia de no sentirte miembro de esa familia, de sentir que eres adoptado. Y esos son daños muy fuertes. Luego también está el lugar que ocupaste. Mira, si fuiste el primogénito, tienes que sobrevivir a tus padres. Esto es tremebundo. El primero sobrevive a sus padres. No puede toser porque lo visten como esquimal. Lo bañan con agua muy caliente porque la mamá inexperta metía el codo y sentía que estaba fría y el bebé se ponía todo rojo. Estaba viviendo muy caliente el agua, pero la mamá, ay no, es que se pone rojo de la emoción de que lo estoy bañando. Y lo mismo cuando les daban el biberón, la mamá decía, la suegra le decía, ponte unas gotitas aquí y siente la temperatura, y siempre le daba la sensación de que estaba frío, le daba el biberón bien caliente, por eso sudaba el bebé. Suda, decía la mamá, suda porque está haciendo esfuerzo. No, suda porque se está quemando la boca y está entrando una temperatura muy fuerte. Pero si es el segundo, si es el tercero, muy frecuentemente le dan el biberón de ayer, lo bañan con el agua de antier. O sea, estoy bromeando, pero es increíble cómo cambia. Es más, los papás dicen, oye, de este tercer hijo no tenemos fotografías, ¿verdad? Ah, pero del primero, su primer diente, su primer pastel, el video. Todo esto fue increíble para el primero y al tercero, cuarto a lo mejor no lo están tomando en cuenta. Entonces el lugar, pero bueno, tienes que sobrevivir. Como si eres el del medio, lo llamamos el sándwich, aprendes a negociar con el de arriba y fastidiar al de abajo. O sea, todos, según lo que les tocó, no es ni bueno ni malo, según el que te tocó. Como les decía, gente como Sigmund Freud, como Karen Horney, como Piaget, que dijéramos son los íconos que hablan de cómo en la etapa primaria, claro, entre ellos discuten un año o dos. Por ejemplo, de los 0 a los 7, dice Freud. No, dice Piaget, de los 0 a los 12, y Karen Horney, no, de los 0 a los 9. Se pelean por 2 o 3 años. Pero todos llegan a una conclusión. Las etapas primarias en un niño son clave, fundamentales. No trato de asustarte, no trato de preocuparte como padre, pero sí quiero ser muy sincero, muy objetivo. Y luego te voy a decir cómo se repara el daño si ya lo hiciste. No te preocupes. Si dices, ay, yo hice eso y le decía que es un tonto, se puede reparar. La capacidad de recuperación del cerebro de un niño es impresionantemente más alta, impresionantemente más rápida y más efectiva que la de un adulto. Pero déjame terminar de presentarte la circunstancia y al final te presentaré una solución y te voy a dar herramientas para que modifiques esa situación en tus hijos. Como te decía, los grandes pensadores de la psicología que hablan de esto, al final dicen que las etapas de la infancia, a los 0 a los 10, 0 a los 11, 0 a los 12, no discutas por eso, es clave. Es clave.